Web, web. 1, 2, sí, ahora sí. ¿Cómo están? Me alegro de que estén bien. Sean bienvenidos todos esta mañana a Calvaricela. Es una bendición el poder tenerlos aquí juntos adorando al Señor. Ya ustedes a veces no se escuchan, pero uno estando atrás se escucha cómo ustedes adoran y alaban al Señor. Y yo creo que eso es lo importante, que tengamos ese corazón para adorar al Señor, de reunirnos. Ya, yo no vengo a escucharlo a usted cantar, ni usted me viene a escuchar a mí cantar. Y yo canto bien, así que no hay problema, pero no sé usted. Pero el asunto es que juntos adoramos al Señor, ¿verdad? Y Él es honrado en eso. Todos en una misma mente, con un mismo corazón, sabiendo de que lo que estamos haciendo es para Él y que solo Él lo merece, nadie más. Nadie más, solo Él lo merece. Así que todos sean bienvenidos esta mañana. Si nos visita por primera vez, siéntase en su casa. Y si tiene su Biblia, puede abrirla en el capítulo 13 de Mateo. Vamos a continuar con nuestro viaje a través del libro de Mateo. En el capítulo 13, comenzando en el versículo 31. Vamos a seguir viendo aquí las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, las parábolas del reino. Yo no sé si alguien necesita Biblia, no sé si quedan Biblias allá. Puede levantar la mano, una Biblia de papel, lo puede levantar y ahí alguien le va a alcanzar una Biblia. Hoy día, después en la tarde a las 3:30 vamos a tener reunión de matrimonio. Así que son todos invitados. Y me pidieron que estuviera compartiendo hoy día con los matrimonios y voy a estar compartiendo hoy día. Y yo creo que hay una pregunta para que usted esté meditando en esto, los matrimonios que están acá y que van a venir. ¿Qué es un hogar cristiano? A veces tenemos muchas ideas de lo que es un hogar cristiano. Leemos la Biblia, oramos, tenemos estudios bíblicos. Pero ¿qué es realmente un hogar cristiano? ¿Qué es realmente estar en un hogar cristiano? Entonces hoy día a las 3, esta publicidad es gratis, puedes venir. Aquí en el hotel nos vamos a juntar a las 3 de la tarde. Es a las 3 de la tarde, ¿verdad? No me haga señas porque no veo, pero no importa, es a las 3. Digo, aquí desde las 3 ya vamos a estar aquí. Pero aquí en el capítulo 31, de 13, versículo 31, vamos a continuar con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, Jesús está hablándole a sus discípulos y a la gente que estaba ahí acerca del reino, lo que va a ocurrir durante el tiempo de la venida del Mesías hasta la segunda venida del Mesías, de la primera hasta la segunda. Va a haber el desarrollo de la iglesia durante ese periodo, porque la iglesia no es el reino. La iglesia es parte del reino, pero no es el reino. Entonces aquí el Señor lo que está diciendo es, esto es lo que va a ocurrir durante este periodo de tiempo. Y como hemos visto, aquí hay muchas personas que tienen una interpretación positiva de lo que es las parábolas. Pero en el contexto en el que están aquí, y vamos a mirar eso ahora, pareciera ser que más bien hay una advertencia del Señor a su iglesia, a los creyentes, a los discípulos, de lo que va a ocurrir durante ese tiempo en que el reino esté. Acuérdense, son las parábolas del reino de Dios. Entonces, aquí en el versículo 31 y 32 tenemos
la parábola de la semilla de mostaza. En la parábola anterior del trigo y la cizaña, vimos ahí cómo el Señor deja claro que hay falsos creyentes. Falsos creyentes. Vamos a ver que también hay un falso crecimiento. Y luego vamos a mirar también que hay falsos maestros. O sea, todo eso se da en el periodo de la iglesia. Y cuando usted, si tiene esto en mente y lee las cartas que el Señor les escribe a las iglesias en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, tiene mucho sentido. Porque el Señor advierte ahí a las iglesias de lo que va a ocurrir. Dice, yo conozco tus obras. Y comienza a detallar. Y si usted quiere estudiar las iglesias, puede ir a la página de nuestra iglesia, Calvary Cela, y ahí está en YouTube, donde enseñamos, cuando terminamos con el Nuevo Testamento, ahí está el libro de Apocalipsis. Y ahí usted puede escuchar cómo el Señor deja claro de que va a haber un tiempo difícil de infiltración, falsos cristianos, falsos maestros, falso crecimiento. Y esto es lo que el Señor está advirtiendo aquí. Y para nosotros a veces, de acuerdo a la interpretación que cada uno pueda tener, pareciera ser algo diferente, pero este es en el contexto en el que está. Fíjense, en el versículo 31, hablando aquí de la parábola de la semilla de mostaza, que también está en Lucas 13 y en Marcos 4, son los pasajes paralelos, el Señor presenta la parábola de esta manera. Vamos a leerla, versículos 31 y 32 de Mateo, capítulo 13. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora recuerden, el Señor está usando ya figuras que la gente que lo estaba escuchando conocían. Entonces ellos conocían, ellos sabían el grano de mostaza, ellos sabían lo que eso iba a producir, ellos sabían eso. Entonces está poniendo una verdad, está poniendo algo que ellos conocen para dar a entender y para explicar y para ampliar una verdad que es mucho más profunda de solamente algo que es físico, sino que también algo que es espiritual. Entonces, los que están ahí están escuchando al Señor y sí, conocían y entendían lo que el Señor estaba diciendo. El cual, dice el versículo 32, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Para nosotros no, pero para la gente de ese tiempo y de esa zona sí, porque hay semillas más pequeñas. Ya la semilla de mostaza es pequeña para ellos, para las hortalizas del Medio Oriente era la más pequeña. Aquí el Señor no está diciendo que es la más pequeña del mundo, no. Aquí el Señor está diciendo que es la más pequeña para ellos. Y ellos obviamente entendían esto. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Eso es lo natural. Pero aquí viene lo que es antinatural. Y se hace árbol. Una hortaliza, una planta, no se transforma en un árbol. Aunque sí vamos a mirar de que hay ciertas semillas o ciertos árboles de mostaza que pueden crecer bastante, pero siguen siendo arbustos. Por muy grandes que sean, siguen siendo arbustos. Pero aquí el Señor está diciendo, ahí se vuelve árbol. Y ellos quedaron de pronto mirando, wow. ¿Y qué ocurre con este árbol? Dice, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces aquí hay muchos comentaristas, bastantes comentaristas, que su interpretación a esta parábola tiene que ver con un crecimiento de la iglesia. Yo creo eso. Y que sí, hay un crecimiento y tiene que haber un crecimiento. Pero yo creo que aquí hay algo mucho más profundo que solamente un crecimiento. Que hay un crecimiento que la iglesia debe tener, que es natural, pero también hay un crecimiento que no es natural. Y de esto es lo que el Señor está hablando aquí. Y la interpretación que ellos dan es sobre esto. Y no debemos nosotros dar a veces por sentado, bueno, esto quiere decir esto. Ahora, lo tremendo aquí es que el Señor les dice a los discípulos en las dos parábolas anteriores, en la primera, el Señor
explicó. ¿Se acuerdan? La de la semilla. En la segunda ellos dijeron, Señor, explícanos. No entendemos qué es lo que quiere decir con la cizaña, el trigo y la cizaña. Pero aquí no hay explicación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, ver lo que el Señor ya ha enseñado. Y a través de lo que el Señor ya ha enseñado, nosotros podemos sacar y ver la interpretación, lo más cercano a lo que el Señor ya ha enseñado. Por eso el Señor dice, si ustedes no entienden esta parábola, no van a entender ninguna otra. Entonces en la primera, en la cizaña y en la del trigo, el Señor nos dio pistas de interpretación, de elementos que se usan ahí, en donde el mismo Señor los explica y el mismo Señor los interpreta. Yo no tengo que interpretar nada de lo que el Señor ya ha dicho, ni reinterpretar. Recuerden, no hay una nueva revelación. No hay una nueva revelación. Es sencillamente lo que tenemos aquí. Las sectas se caracterizan por eso. Los grupos sectarios se caracterizan por eso. Nueva revelación. Y cualquier revelación teológica nueva, usted debe tenerla ahí, con cuidado. Probablemente falsa. Y si usted comienza a analizar, la gran mayoría de los movimientos sectarios no tienen más de 200 años. No tienen más de 200 años. Pero la verdad de Dios permanece y ha permanecido y seguirá permaneciendo. Y nosotros nos enfocamos en lo que Dios tiene en su palabra aquí. Entonces, aquí el Señor les dice a ellos y que va a haber un tiempo en donde va a haber un grano de mostaza. Fíjense ahí, la semilla más pequeña, el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. ¿Qué es el campo? Bueno, ya el Señor lo ha dicho. Y se mantiene lo que llamarían algunos la constancia de interpretación. Constancia de interpretación. En el verso 38 de este capítulo dijo que el campo era el mundo. No va a cambiar, sigue siendo eso. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Entonces aquí el Señor no es que está diciendo todas las semillas, no, está sencillamente exagerando y poniendo una verdad aquí para que ellos puedan entender. ¿Ya? Es como decir, bueno, me picó un zancudo del porte de un águila para dar a entender y exagerar un poco su punto, que era grande el zancudo. Claro, no era como un águila. O a los que les gusta pescar, fui a pescar y el pescado que pescamos, o el pez que pescamos, era más grande que el bote. Yo sé que a muchos como les gustaría, pero no ha pasado. Pero eso es aquí esta exageración de una verdad para que crear en la gente una imagen en aquellos que están escuchando. ¿Ya? Lo que llaman los que estudian la palabra, los teólogos y todos estos comentaristas hablan de una hipérbole retórica. Tiene que ver con eso, exagerar algo. Bueno, ellos entendían eso. Y la semilla de mostaza es pequeña. Ahí, yo no sé si hay una imagen ahí. Estoy buscando semillas, ve, ahí hay una. ¿Ya? Hay semilla de mostaza negra también, que es del porte de la cabeza de un alfiler pequeño, no de esos cabezones, no, de alfiler pequeño. ¿Ya? Entonces, claro, ellos decían, sí, para ellos en ese tiempo era lo más pequeño. Entonces Jesús no está haciendo esta comparación, ¿ya? Con todas las semillas de la tierra. Hay una semilla que es más pequeña, que es la orquídea silvestre, es mucho más pequeña. ¿Se imagínense? Mucho más pequeño que ese tamaño. Pero entonces lo que el Señor está diciendo es algo que ellos podían entender. Es la más pequeña dentro de las hortalizas que ustedes conocen aquí en el Medio Oriente. Aquellos que vivían ahí en esa zona de Palestina. Y dice que esta pequeña semilla crece y se convierte naturalmente en un arbusto. Pero aquí el Señor dice que se convierte y se hace un árbol. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Como dije, pueden crecer, sí. Hay algunas que pueden crecer hasta 2, 3 metros, ya que es bastante grande, como mi altura más o menos, 2, 3 metros. ¿Ya? Y,
Pero aquí el Señor dice, hey, va a crecer y va a formarse lo que es un árbol, que no es algo típico, no es algo normal. O sea, aquí el Señor está diciendo, vea, va a haber un crecimiento, tiene que haber un crecimiento, pero el crecimiento debe ser a la manera de Dios, no un crecimiento anormal. Hoy día está usted viviendo en un mundo en donde las iglesias están haciendo y haciendo y haciendo para hacer crecer la obra de Dios. El que añade y el que hace crecer la obra es, ¿quién? Dios. Él es el que añade. Hechos 2:47. Y él añadía, dice, cada día. ¿Y a quién usa para añadir a la iglesia? A nosotros. ¿De qué manera? Usted invitando. Y algunos llegan, otros no, pero bueno, ahí va. Ahí va. Entonces hay un crecimiento que es normal. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Muy rápido, ¿cuál es la interpretación típica? La que usted va a leer probablemente en muchos comentarios, si usted tiene comentarios de la Biblia. Primero, nos dicen que el cristianismo o el evangelio comenzó pequeño y creció, ¿ya? Como esta pequeña semilla de mostaza. Entonces dicen, ahí está Jesús, primero Jesús, después los 12, después los 120, después los 3000, después los 5000, y así fue creciendo. Y se fue estableciéndose en el mundo y llevando a todas partes. Penetró el Imperio Romano y eso permitió que mucha gente de muchas naciones viniera bajo la sombra del Evangelio, bajo la sombra del cristianismo. Esto es una, llamémosle así, una interpretación común que normalmente se ve. Esa es la interpretación típica. Pero como les dije, el Señor está hablando de algo que no necesariamente es normal, es anormal, es un peligro, es una advertencia tremenda que el Señor nos da aquí. Entonces, es interesante que hay grupos hoy día que están trabajando en función de cumplir con establecer el reino de Dios aquí en la tierra, el milenio, los 1000. Entonces, hay corrientes teológicas, ¿ya? Y movimientos de iglesias, ya sea denominacionales o independientes. De hecho, hace poco hubo una tremenda reunión en Seúl, ya con el propósito de hacer evangelismo y de alcanzar a todo el mundo, pero usando métodos humanos, no usando lo que el Señor nos dejó. ¿Qué es lo que el Señor nos dejó a nosotros? Bueno, su palabra. El Evangelio enseña la palabra. Lleve a la gente a Cristo. Y lamentablemente hay muchos hoy día que piensan que Dios les encargó a la iglesia establecer este milenio. Y no, el reino, no, porque el reino es de Dios. Él es el rey y Él lo va a establecer en su momento. Entonces, algunos que dicen, bueno, estamos viviendo en ese tiempo de milenio, algunos que creen teológicamente eso, que comenzó con Cristo y sigue hasta que el Señor regrese. Entonces, ellos no creen en rapto, no creen en eventos de tribulación o cosas así, sino que sencillamente es algo que se está realizando, o lo que llaman algunos el milenio ahora, o iba a decir un nombre, pero es un movimiento bastante grande que lamentablemente se llama, lo voy a decir, se llama, se me fue el nombre, no del movimiento, sino de las personas. Pero el punto aquí es que ellos están con este plan Peace. ¿Ha escuchado el plan Peace? Bueno, hay que leer cuál es su origen y su trasfondo, de dónde sale eso. Y cuál es la intención. No importa si usted es cristiano, no importa si usted es musulmán, no importa si usted es testigo de Jehová, podemos trabajar juntos y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ah, pero eso no lo dice. Ahí está, hay que leer, hay que investigar. Y lamentablemente a veces se desenfoca lo que realmente
Dios nos ha mandado a hacer. Y aquí les quiero decir algo que yo creo que es importante como iglesia y como creyente. Lo que la Biblia dice es que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué establecimiento del reino de Dios puede establecer una persona que no cree en Cristo Jesús como Señor y como Dios con alguien que sí lo cree? ¿Qué comunión? No puede haber comunión. Pueden haber muchas buenas intenciones. Entonces, dentro de estos conceptos que hoy día se establecen es traer, obviamente, la paz mundial. Parecen reinas de concursos de belleza, traer la paz mundial y acabar con el hambre. ¿Qué dijo Jesús? Pobres vamos a tener siempre. No puedes, ¿cómo puedes luchar contra eso? Ahora, claro, eso no quiere decir, están pobres y que ahí que se mueran pobres. No, podemos ayudar, si nadie dice lo contrario. Pero la utopía, que es la que se establece a veces en las iglesias, es que tenemos que trabajar para lograr eso, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos mandó a hacer realmente? ¿Cuál es nuestra primera prioridad? Es Cristo. Busca el reino de Dios, dice, y su justicia. Esa es la primera prioridad. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer como cristianos es que la gente pueda conocer a Cristo. Pueda conocer, no de Cristo, sino conocer a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que una vez que lo conocen se les acabó la pobreza? No, pero tienen vida eterna y van al cielo. Pero aquellos que se les puede quitar la pobreza y construir casas y todo y si no tienen a Cristo, se van a ir al infierno. Con casa, con plata en el banco, con carros. Entonces tenemos que tener la perspectiva correcta. ¿Ya? No todo lo que funciona agrada a Dios, es lo que agrada a Dios es lo que funciona. Pero a la gente le gusta buscar métodos resultistas, resultados. Y tienen listas y hacen grupos y hacen campañas para comprar terrenos y hacen campañas para comprar lotes y hacen esto y hacen aquí, firmen una cuota y todo lo demás. Eso es carne. Es confiar en el hombre y no confiar en Dios. ¿Quién es el que mueve el corazón del hombre? Es Dios. ¿Quién es el que pone en usted tanto el querer como el hacer? Es Dios. Pero si buscamos a veces que Dios se mueva a través de métodos humanos, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Él nos da. Acuérdense en Zacarías 4:6. No es con espada, no es con capacidad militar, no es con capacidad económica, no es con capacidad intelectual, de planificación y todo lo demás, que no digo que no se haga. Pero si yo dependo de una planificación y no del poder de Dios, entonces soy como cualquier empresa que no trascienda lo eterno. No trascienda lo eterno. Y lo que tengo no son realmente convertidos, sino que son consumidores, porque les estoy vendiendo un producto. Esto es lo que necesitan. Véngase aquí yo le doy aquí. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué le gustaría que hubiera en la iglesia? A mí un dispensador de Coca-Cola todo el día, imagínense. Ya yo iría a esa iglesia. Pero esa es la manera de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos buscar aquí? Es qué es realmente lo que el Señor está tratando de explicar. Y lo primero que nos podemos dar cuenta aquí es lo que ya ha dicho el Señor. Fíjense, esto se vuelve un arbusto, se vuelve un árbol y vienen las aves del cielo. Entonces, ¿quiénes son estas aves del cielo? La gente normalmente es que el mundo viene y se pone ahí bajo los aleros de la sombra de la iglesia. Son los creyentes. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Fíjense en el versículo 4, siempre el capítulo 13, cuando habla acerca de la parábola del sembrador.
Y él dice ahí que una parte de la semilla cayó junto al camino y vienen las aves y la comieron. Y luego en el verso 19 nos dice quiénes son estas aves, a qué representan estas aves. Y dice que son el maligno, viene el malo y les arrebata, dice, lo que fue sembrado. Esta es la interpretación del Señor. Jesús está diciendo que estas aves eran malas. Esa es la interpretación del Señor. Y si usted revisa las escrituras, se va a dar cuenta que constantemente las escrituras, las aves representan algo malo. Entonces, por más que yo quiera hacer algo bueno, no puedo, porque la Biblia me dice lo contrario. Vea lo que dice en Génesis capítulo 15, verso 11. Dice ahí que las aves de rapiña venían, descendían sobre los cuerpos muertos. ¿Se acuerda? Abraham estaba allí, iba a hacer un pacto con el Señor y partió los animales ya a la mitad, y él se quedó ahí y dice que cabeceaba y que luego venían las aves a llevarse lo que estaba ahí y él tuvo miedo y las correteaba. Bueno, eso es lo que representan estas aves de rapiña. En Zacarías, en el capítulo 5, en el verso 9, habla de esta religión, de estas prácticas religiosas de Babilonia, y nos dice ahí que traían vientos en sus alas y tenían alas como de cigüeñas, como de aves. Algo falso, algo malo. Esto es lo que representa en Apocalipsis capítulo 18. Cuando cae Babilonia, cuando habla del misterio de Babilonia, cuando habla de que han caído, dice que viene ahí en el verso 2 del capítulo 18 de Apocalipsis, que él alberga, dice, toda ave inmunda y aborrecible. Todo este sistema religioso de Babilonia es, dice, albergar o alberga todo tipo de aves que son inmundas. Y esto es lo que uno ve en las escrituras. Nos gustaría que las aves fueran cosas buenas, pero tipifican el mal. Y luego lo segundo que está aquí no solo son las aves, sino que dice que esto se convierte en un árbol. Cuando hablamos de árboles en las escrituras, estamos hablando de potencias mundiales. En el libro de Daniel, capítulo 4, en Ezequiel, capítulo 17, que habla acerca de esto aquí. Siempre la figura del árbol en las escrituras habla de un gran poder. Eso es lo que está diciendo aquí. Asiria, Nabucodonosor, Babilonia, todos estos están representados por árboles, por árboles. Entonces lo que está diciendo aquí, que este árbol, o en las escrituras, los árboles simbolizan el poder mundial. Vea lo que está diciendo. Si usted cree que esta es la interpretación, está diciendo que la iglesia se va a convertir en un gran poder mundial. Y obviamente esto no es lo que el Señor enseñó. Lamentablemente en el segundo siglo, tercer siglo, eso es lo que comenzó a ocurrir. La iglesia se unió al Estado y se convirtió en un gran poder. Y los que eran perseguidos pasaron a ser los que perseguían ahora. Y eso no es el principio que el Señor establece aquí. Entonces la iglesia va a crecer, sí, y debe crecer de la manera correcta, sí. Pero lamentablemente en este crecimiento no necesariamente siempre van a haber cosas buenas. Sí, suceden cosas maravillosas. Usted puede ver la historia de la iglesia, tanto de uno como de otro lado. Y hay cosas tremendas pasando en la iglesia. Pero también hay cosas terribles que pasan en el nombre de Dios. Y hemos visto eso en la historia de la iglesia. Con la Inquisición, con las cruzadas. ¿Ya? Y estos mismos movimientos a veces teológicos que van a los extremos, también comienzan a perseguir a los creyentes que no estaban en acuerdo a eso. Entonces, lamentablemente hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y aquí el Señor Jesús está hablando acerca de esto aquí. Fíjate, dice que se hace suficientemente grande como para poseer, como para albergar a todos los tipos de sistemas, creencias
y líderes falsos. La iglesia. Ahora uno dice, bueno, voy a usar el modelo de la iglesia para hacer iglesia. Y un pastor dijo esto, la historia de la iglesia apesta, lamentablemente, por el abuso que ha existido. Y sigue existiendo, lamentablemente. Entonces el Señor aquí nos está llamando a enfocarnos en lo que realmente está ocurriendo y debemos estar alertas aquí. La iglesia del primer siglo enfrentó a los judaizantes. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, el apóstol habla acerca de eso. ¿Qué les pasó? ¿Qué les estorbó? Bueno, estos sistemas que quisieron mezclarse con el cristianismo y llevaban a la gente ya no a vivir solo por gracia, sino por obras. Luego, en el segundo siglo de la iglesia, tuvo que enfrentar los gnósticos, aquellos que creían que era el conocimiento, que no importa lo que haga con el cuerpo, total de por sí es malo. Y ahí usted tiene las cartas de Primera de Juan, Segunda de Juan, que ataca eso. Falsos maestros que vinieron. Y yo creo que eso es algo que lamentablemente no podemos cerrar los ojos. Por eso usted a veces va a escuchar personas en donde no, es que los cristianos, vea ¿cómo puede ser? Y usted ve a veces cosas que son ridículas. Ladrando como perro, aullando como perro, ¿ya? Grito de no sé qué, línea de no sé cuánto, caen al suelo. Claro, y si usted va a un lugar así, lleva a una persona que no es creyente y lo lleva ahí a un lugar en donde nadie entiende nada, es un desorden, ¿qué cree usted que va a ocurrir? ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Si viene alguien aquí y ustedes todos hasta hablando en lenguas, no va a decir, ¿están todos locos aquí? Chábala, chábala, y te imagina usted. Desperté a alguno, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ese es algo que usted va a tener que lidiar. Pero la respuesta para eso, ¿cuál es? Es la verdad. Es enseñar la palabra. Y cada uno va a tener que dar cuenta al Señor por lo que hizo. La Iglesia Católica tomó un poder que nadie le dio. ¿Vicaria de qué? El único vicario es Jesús. ¿Qué significa eso? Que Cristo es el sustituto, el único. No hay nadie más. No somos salvos por la iglesia, somos salvos por Cristo. Sí, nos unimos a un cuerpo de creyentes, pero eso no me hace salvo. Soy salvo y por eso me uno a ese grupo. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. La iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira marcan completamente, usted puede verlo ahí en Apocalipsis, el desarrollo de la iglesia católica, que han infiltrado la doctrina de Balaam, dinero. Aunque me diera la mitad de su reino, no puedo hablar contra Dios, contra el pueblo de Israel, maldecir al pueblo de Israel. Ahí lo ve usted en números. Estaba poniendo su precio. Yo di igual. Dinero, dinero, dinero. Deme su dinero. ¿Ya? Algunos se llegan a decir que el pecado que cometió Eva fue realmente no dar el diezmo, dice. ¿Se imagina usted? Y uno dice, ¿cómo puede haber gente en la iglesia? Bueno, hay gente en la iglesia y no poca. Y como dice la escritura, el pueblo perece por falta de conocimiento. Ponen tropiezo sobre la gente. Entonces imagínate, el Señor está diciendo aquí que van a haber dentro de la iglesia aves que son malas, malos líderes, líderes que van a abusar, líderes que están estafando, líderes que abusan de su autoridad. Que usted no puede ir de vacaciones si el líder no le dice.
O le dices, lléveme. Si alguien va a Cancún o a Hawái, me apunto. Pero algunos y te dicen con quién se tiene que casar. Líderes, doctrina del pastoreo. Los pastores pasan a ser autoridad sobre la palabra. Y eso nunca puede ser. La palabra es la autoridad. Siempre. Siempre debe ser la autoridad. No el hombre. El hombre te va a decir, no te juntes con este, no te juntes. Ve, yo soy adulto. Voy a cumplir casi. No les voy a decir cuánto, pero ya casi voy a cumplir. Usted no me puede decir con quién me puedo juntar y con quién no. El movimiento de Calvary es un movimiento que se caracteriza. ¿Por qué? Porque tenemos esa libertad de poder tener comunión con todos aquellos que quieran tener comunión con nosotros y que tengan dos puntos esenciales igual que nosotros. En lo esencial, unidad. En lo demás, libertad. Entonces aquí el Señor dice que van a existir este grupo que se va a infiltrar y que va a estar bajo los aleros ahí de la iglesia. Cristianidad, no cristianismo, no cristianos. ¿Y usted conoce sectas? Sí, claro. Los mormones, los testigos de Jehová, ¿cierto? Y cuando hacen una encuesta siempre piensan que todos somos cristianos. Cuando hacen el censo, lo ponen ahí como creyente o cristiano o protestante, depende. Pero normalmente no, ellos no tienen lo mismo crecimiento. Las mismas creencias que nosotros tenemos. Tienen a un Jesús diferente. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 1 al 3, donde habla de que hay falsos profetas. Hubo falsos profetas, dice. Y habrá entre ustedes, le está escribiendo a la iglesia, ojo, falsos maestros. Dice que va a haber. No es que será posible, no, va a haber falsos maestros. Y muchos van a seguir a estas personas. Y los van a llevar por el camino que los va a hacer blasfemar el nombre de Dios. Falsos maestros que van a estar encargados o su único objetivo va a ser el dinero, la avaricia, dice Pedro. Y por la avaricia dice que van a ser mercancía, mercadería de la gente, con palabras fingidas. Y eso es lo que usted está viendo en este tiempo. Pero recuerde, ¿quién es el que va a traer juicio sobre ellos? No somos nosotros, es Dios. Por eso Pedro dice ahí que la condenación no se tarda. La perdición de estos hombres no se duerme. Un día van a estar ahí en el infierno. Es tremendo aquí. Entonces, pregunta aquí, ¿cómo nos defendemos como iglesia contra los ataques de los pájaros? ¿Ya? Primero, debemos saber lo que enseña la Biblia. Es lo primero. Escrito está. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Escrito está. Pero no un pedacito, no un temita, de principio a fin. Acuérdense, en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia en Asia, le dice, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Por 3 años estuvo en Éfeso enseñándoles todo el consejo de Dios. Entonces, primero es saber lo que enseña la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y no quedar, no. Saber qué es lo que dice la Biblia. Segundo, debemos tener cuidado de no estar repitiendo la Biblia como loros. Esto nos lleva a lo tercero, es que debemos ponerla en práctica. La Biblia no es solo para que usted la repita, es para que la viva. Y usted me puede repetir todos los versos que usted quiera y yo les puedo decir todos los versos que usted quiera. Pero si no lo vivo, ¿de qué sirve? Somos como loros, como los profetas del Antiguo Testamento que iban en... El Señor dice cuando el Señor nunca ha dicho. Debemos tener cuidado.
Todos debemos estar siempre en la misma página, en la unidad que el Señor ha creado. Ahora, la pregunta aquí también yo creo que es importante, es ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué hay tantas personas que siguen a estos falsos maestros? Porque ustedes ven falsos maestros, ¿ya? Y ustedes pueden conocer falsos maestros, ¿ya? No que los conozcan, sino que los ven, ¿ya? Y yo les puedo dar nombres y usted puede ver. Pero uno dice, ¿por qué hay tanta gente? Bueno, algunas razones. Primero, ellos siempre van a decirle a la gente lo que quieren oír, no la verdad. Y eso es algo que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque la gente hoy día no quiere escuchar la verdad. Quiere escuchar lo que le gusta. No quieren escuchar la verdad. Por eso dice que en los últimos tiempos la gente va a tener comezón de oír la palabra de Dios. Ya no la van a querer. Ay, qué tan largo. ¿A qué hora terminan? ¿Se imagina con el apóstol Pablo enseñando toda la noche? Y el tico viene y se cae y se muere. Eutico era. ¿Se imagina? Sermones. Entonces la gente lamentablemente no quiere oír la verdad y como no quiere oír la verdad, el hombre va a venir y le va a enseñar y le va a endulzar el oído aquí. La gente asume que lo que es popular es correcto. Ah, esto es popular. Que lo que es nuevo es correcto. Si es nuevo, póngase. Si es una teología nueva, entonces falsa, se lo digo. Porque lo que nosotros tenemos, ¿cuánto tiempo tiene? No es nuevo. Claro, a lo mejor Dios sí nos puede dar una revelación, un entendimiento de una verdad antigua, pero no te va a dar a ti ni a mí una nueva revelación de algo que está fuera de las Escrituras. Entonces la gente, lamentablemente, usted ve esto hoy día. La gente piensa que como es popular, ahí voy, ahí. Entonces por eso algunos, mucho mercadeo, 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 mercadeo. Para que la gente sepa y vea que está pasando algo. Entonces la gente, uy, ahí debe ser, voy a ir ahí, aquí. Mucha gente hoy día está usando un lenguaje diferente. Términos que no ofenden, no usan la palabra pecado, ¿ya? No confrontan. Iglesias que hoy día se conocen como iglesias emergentes, en donde usted llega a ciertos lugares o ciertas iglesias que llegaron a tener un boom hace un par de años atrás, ¿ya? Pero lo tremendo de esto es que muchos de estos líderes cayeron en pecado. Y cuando usted llega a esa iglesia es como llegar aquí. Ahí en ese sector está la grutita de la Virgen, para aquellos que les guste rezarle a la Virgen y prenderle velitas. En este lado tienen un lugar ahí para aquellos que creen que Alá es. Así son las iglesias emergentes. No hay verdad absoluta. Pongámonos de acuerdo. ¿En qué? Si la verdad es una. Esto es una pantalla y va a seguir siendo una pantalla, aunque usted diga que no es una pantalla. Pero dicen hoy día no. Es que esa es su verdad. No, si usted tiene la verdad de Cristo, es la verdad absoluta. Y la verdad es la que nos va a hacer libre aquí. La gente también tiene la idea y por eso a veces va a esos lugares porque piensa que la mayoría, si hay mucha gente porque tiene la razón. Como decían, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo, la voz de Dios. Bueno, la voz del pueblo crucificó a Cristo. La voz del pueblo quería matar a Moisés y sacarlo. Y lamentablemente eso es lo que ven muchas personas hoy día. La Biblia siempre enseña que la voz, llamémosle congregacional, ¿ya? Y esto es fuerte para algunos que creen que la congregación es la que tiene que dirigir la iglesia, siempre está equivocada.
Es lo que la Biblia enseña. Véanlo desde el pueblo de Israel en adelante. Y eso es lo que a veces mucha gente le llama la atención. Hay mucha gente, ahí debe estar la razón aquí. No, pero debe ser correcto si hay un púlpito. ¿Hay Biblia? No, no hay Biblia, pero de ahí habla. ¿Y qué dice? Bueno, dice, cuenta historias, casos de la vida real, lo que callamos, y ahí se las tiran. Y no habla la Biblia nunca, no citan la escritura aquí. O a veces están estas personas ahí porque estos maestros están trabajando en su carne, para que le den rienda suelta a su carne. ¿Se acuerdan ustedes que ya murió este hombre del que se tatuó el 666 en Miami? Ya el Mesías, que no sé qué. Bueno, ahí era rienda suelta en la carne. Ese. Salvo siempre salvo, decían. No, y se lo tatuaron, si no es un chiste, es verdad. Y tenían la SSS. Salvo siempre salvo. Y no estoy diciendo que eran calvinistas, pero es lo que ellos creían. Pero le daban rienda suelta a la carne y el hombre y la gente. Y lamentablemente a veces la gente no quiere ser confrontada. Estás en pecado. No, no me lo diga eso. Me va a dañar mi autoestima. Bueno, Jesús, gracias a Dios, no tiene preocupación de nuestra autoestima. Él quiere más bien destruirnos para hacernos a su imagen. Pero mientras yo permanezca reinando en mi vida, nunca eso va a poder ser. ¿Y qué es lo que hace eso? No es que alguien venga y te insulte y te diga eres un miserable, porque lo somos, y eres esto y lo somos, sino que enseña la palabra y deja que la palabra de Dios haga el trabajo y te limpie y te transforme a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, esta semilla que crece no es un crecimiento natural y debemos tener cuidado. Ahora déjenme decirle lo último aquí, para que no se vayan así como tristes, sino se vayan bendecidos. Solo necesitamos un poco de fe para hacer cosas grandes para Dios. Y esto es algo importante. Ahora, sí, usted no va a decir, yo tengo poquito fe y voy a ir a... No, el punto aquí, primero, usted quiere hacer cosas grandes para Dios, primera intención, primer motivo debe ser traer gloria a Dios. Es lo primero. Si usted quiere traer gloria a usted o que la gente lo reconozca a usted en la calle, o lo escuche. Yo una vez andaba con un pastor en California, muy conocido. Fuimos a comer a un restaurante, me invitó a un restaurante mexicano. ¿Ya? Tenían las sillas largas así que no se veía la gente. Y él estaba hablando, bla, bla, hablaba conmigo y yo hablaba con él y de repente se acerca alguien, solo por la voz. ¿Usted es el pastor Raúl? Le dice. Sí. Menos mal que no estaba diciendo nada malo, le dije. Pero él no andaba buscando que la gente conociera quién era él. Pero hoy día hay gente que hace cosas ¿para qué? Para que me reconozcan. Yo lo hice. No, es Cristo. Es la gloria a Dios siempre. Segundo, si usted va a hacer cosas grandes para Dios, debe honrar su palabra al hacerlo. Traer gloria a Dios y honrar su palabra. Dios no va a hacer nada que vaya en contra de su palabra. El Espíritu Santo nunca te va a dirigir y a guiar a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. En contra de la verdad que tenemos. Y tercero, lo que usted vaya a hacer debe exaltar al Señor Jesucristo por todo. ¿Quién es el pastor de esta iglesia? Es Cristo. Él es la cabeza. Pastores, a veces dicen pastores principales y firman.
principal pastor ahí al final. No, pastor asistente es lo que es. Porque el pastor principal de la iglesia es Cristo. Él es el principal. Recuerde lo que dice Zacarías en el capítulo 4, verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Nunca debemos mirar en menos los días en que éramos pequeños. Y no estoy hablando de números, estoy hablando de cuando usted empezó. Dios usó esa pequeñez para traerlo hasta este punto, para llevarlo hasta donde está usted ahora, para traer gloria a Dios, para traer honra y exaltación a Cristo Jesús y honra a su palabra. Y cuando usted mira atrás y yo miro atrás, pues Señor, nunca fue tiempo perdido, siempre fue un tiempo de preparación. El tiempo de las pequeñeces es el tiempo de donde Dios nos prepara para lo que Él tiene más adelante. Y eso tiene que ver con humildad y sencillez de corazón. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Vamos a orar y examinemos, que el Señor examine nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito? ¿Somos discípulos o somos aves de rapiña en la iglesia? Porque las hay. Las ha habido y van a seguir habiendo. Pero lo importante es que usted diga: "Ay, Señor, gracias porque no lo soy". Y una vez lo que va a hacer es irse contra la palabra, contra la autoridad de Dios, contra la autoridad delegada por Dios. Vea la historia de Coré. Los hijos de Coré que se rebelaron en contra de Moisés y dijeron: ¿acaso Dios solo habla por Moisés? ¿Se acuerdan esa historia? Y más aún, esa nos cae exacto en la próxima parábola de la levadura, con esos falsos maestros y falsas enseñanzas. Pero es que examinémonos y no nos sorprendamos, porque el Señor ya dijo que esto iba a pasar. Como iglesia debemos orar para cuidar el rebaño de estos. Que los líderes estén cuidando y que no sean aves de rapiña, sino discípulos, siervos de Cristo. Que no estén por las ganancias deshonestas, sino que estén por amor a Cristo y a su gente. Debe ser. Que podamos aprender siempre a vivir vidas sencillas, vidas simples. ¿Por qué tener lo que no me voy a llevar? Es que todos lo hacen. Bueno, todos se van a ir al infierno, entonces váyase con ellos. No, no. Ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios. En lo poco hemos sido fieles, dice. ¿Quién nos va a poner en lo mucho? No soy yo, ni usted a mí, es Dios. Y de Él esperamos la recompensa. Oremos. Y usted ahí, como iglesia, como parte del cuerpo, ore por sus líderes, por los pastores, para que se mantengan en integridad en este tiempo. Cada día vamos a ver más líderes cayendo. Y no es por falta de conocimiento.
lamentablemente, es porque se rindieron al pecado. Es lo que hicieron. Y ahí fue engañado, no, se dejó engañar. Es lo que dice la Biblia, se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Mantengámonos fieles a la palabra y hermanos, orando los unos por los otros. Yo necesito sus oraciones y usted necesita las oraciones de cada uno de nosotros. Esa es la verdad. Somos un cuerpo. Así que si usted necesita oración, bueno, este es el día para orar por usted. Vamos a estar ahí al final, los ancianos, atrás. Si usted necesita oración, vaya ahí atrás. Cuando estemos cantando la última canción, y vamos a orar por usted. Porque nos necesitamos. Necesitamos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, agradecerte, Señor. Cómo tú nos enseñas, nos exhortas, nos animas, nos desafías por tu palabra, Señor. Nos muestra los tiempos en los que estamos. Y oro, Señor, para que nos ayudes a vivir en obediencia, en integridad a ti. Trayéndote gloria, Señor, en lo que hacemos. Exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y obedeciendo tu palabra. Que podamos vivir nuestra vida cristiana, Señor. Como tú, Señor, quieres que la vivamos. Que cada día podamos, Señor, rendirnos a ti, morir a nosotros, Señor. Tomar nuestra cruz y seguirte. Y reconocer de ti que eres lo que necesitamos siempre en nuestra vida. Más de ti, menos de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser discípulos. Ayúdanos, Señor, a estar viviendo nuestra vida, Señor, en obediencia, por sobre todas las cosas, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos entender que la necesidad más importante del hombre eres tú. En este tiempo y en cualquier tiempo, nada va a cambiar la vida de una persona. Solo tú. Tú eres el único que traes vida eterna y das vida eterna, porque tú eres la vida y el dador de ella. Y esto es lo que la gente necesita, Señor. Oro, Señor, porque de una u otra forma luchamos mientras estamos aquí en este cuerpo y pedimos, Señor, que nos ayudes a poder pelear nuestras batallas, Señor, entendiendo que tú eres el que va adelante. Y podemos confiar en que contigo somos más que vencedores. Llenos de tu Espíritu Santo, guiados por ti en obediencia, sin temor, en sumisión y servicio a ti, Señor, en respuesta de ese gran amor que has tenido por nosotros, Padre. Gracias. Toca los corazones, Señor, en esta mañana. Aviva, Señor, ese fuego en nosotros. Danos una pasión por ti, por tu palabra, por aquellos que no te conocen. Que nos amemos, Señor, con ese amor entrañable con el que tú nos has amado. Para que el mundo pueda ver, Señor, que somos tus discípulos en la manera en que nos amamos como creyentes, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te doy gracias por cada familia aquí esta semana. Los uses, Señor, para tu gloria. Que puedan caminar, Señor, en obediencia a ti. Fortalecidos en el poder de tu Espíritu. Y con la victoria que es tuya, Señor. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria. En esta tu iglesia, porque es tu iglesia.
derramaste tu sangre, Señor, por cada uno de nosotros. Y gracias te damos, Señor, porque ahora somos parte, Señor, de este cuerpo, de esta novia que tú estás reuniendo, Señor, para ti. Gracias. Oramos, Señor, en esta mañana y te damos, Señor, a ti toda la honra y toda la gloria, porque solo tú la mereces, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, como les dije ahí al final, ahí vamos a estar. Si usted necesita oración, es un tiempo, yo creo en que oportuno para orar los unos por los otros. Mientras adoramos al Señor, ahí usted se levanta y pasa atrás y vamos a estar orando por usted con los ancianos. Voy a invitar a Alex para los anuncios.